El apóstol Pablo mencionó que la ley había sido nuestra guía, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Gálatas el capítulo 3, versículos 23, 24 y 25. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. El versículo 24 dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro guía, algunas versiones dicen nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, bajo el ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe por la fe en Cristo Jesús. El texto bíblico, queridos amigos, desde el versículo 24 en adelante, nos menciona algo muy importante. Acá se habla de la ley, ¿verdad? Realmente se está hablando de todo el sistema legal compuesto por los estatutos morales, ceremoniales y también los estatutos civiles. El versículo 24 continúa y nos habla, dice, que la ley ha sido nuestro guía. Otras versiones mencionan ayo. Realmente en su lengua materna esta palabra es la palabra griega paidagogos, que significa tutor o guardián de niños. Literalmente significa conductor de niños. Pero tenemos que prestar mucha atención, porque esta palabra no significa maestro. Maestro sería la palabra griega didáscalos, pero esta palabra, tutor, ayo, ¿verdad? O guía, es la palabra paidagogos, que significa tutor o un guardián de niños. Debemos tener presente, amigos, que el paidagogos era en las familias griegas un supervisor de los niños varones. Y también no era solamente el supervisor, sino que también era un acompañante para ellos mientras ellos pertenecían a una edad menor. Este paidagogos los acompañaba también a la escuela. Y cuando estos niños acarreaban o estaban en peligro, este paidagogos cumplía la función de un protector. También, cuando estos niños tenían una conducta mala, el paidagogos iba y conversaba con ellos. Este paidagogos les daba consejos para que ellos no caigan en estas conductas reprochables. Aparte de ello, el paidagogos podía disciplinarlos. También debemos recordar que la función del paidagogos es una ilustración adecuada, amigos, como es presentada, ¿verdad?, en el versículo 19 del mismo capítulo. La ley sirvió como el guardián, amigos, como un custodio del pueblo escogido en los días del Antiguo Testamento. Y a semejanza, como presenta el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento, a semejanza del paidagogos, tuvo a su cargo una preparación moral. El versículo 24 dice: para llevarnos a Cristo, nuestro paidagogos, nuestro tutor, nuestro guía, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Esto significa, amigos, hasta que viniera Cristo, como lo indica el contexto. El versículo 23, ¿qué es lo que dice? Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Correcto? Entonces, hasta que viniera Cristo, amigos. Según el versículo 19, ¿verdad? La ley fue añadida al pacto hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? El versículo 16 lo presenta. Es Cristo, amigos. Para decirlo de una manera más sencilla y enfática, Israel fue confinado bajo la ley hasta que las condiciones de Dios, ¿verdad?, para la salvación por la fe fueran reveladas con la venida de Cristo. Es interesante, dado que el apóstol Pablo se está refiriendo particularmente al sistema ceremonial que representaba a Cristo, amigos. El versículo 16 del capítulo de ayer que estudiamos, yo te invito a que lo leas para que puedas notar lo que estamos mencionando. El versículo 19 de este capítulo de Gálatas 3 también nos presenta esto. Pero debemos también recordar que es cierto que la ley moral, que son los 10 mandamientos, el decálogo, fue dada por Dios, amigos. ¿Para qué?
para poder conducirnos, ¿verdad?, a toda la humanidad, a nosotros, a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la ley nos revela los pecados y por tanto también revela nuestra necesidad de ser limpiados de nuestros pecados. El versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, dice mi versión. Venida la fe. Se está refiriendo a la salvación que es únicamente mediante la fe en Cristo Jesús, amigos. ¿Correcto? Aquí esta palabra, bajo ayo. Algunas personas toman esta palabra y le dan una interpretación distinta. Y ellos dicen que aquí tal vez podría significar esta frase, bajo la condenación de la ley. Pero esto realmente no concuerda con el contexto, amigos. Y por esta razón es claro que ese no es el sentido que el apóstol está tratando de dar a lo que él dice. El versículo 24, amigos, el oficio de un ayo, ¿cuál era? Lo mencionamos hace un momento, no era condenar, sino ejercer autoridad, guardar y proteger. El apóstol Pablo no se está refiriendo, amigos, a la condenación que viene a causa de la impiedad, sino a la posibilidad de alcanzar la justificación cumpliendo la ley. Esto debemos tenerlo claro. También debemos recordar algo importante, amigos. Miren, leamos el versículo 24 una vez más. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y el versículo 25 dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo, ¿qué dice ahí? Bajo un guía. Porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está utilizando un lenguaje metafórico. En sus diversas cartas, él utiliza este lenguaje. Y aquí en Gálatas esto se presenta de una manera perenne. Por lo tanto, no debe hacerse demasiado énfasis en cada una de las palabras que él detalle. Hay un punto esencial, amigos, que el apóstol quiere destacar. ¿Y saben cuál es? Es el significado especial del acontecimiento que ocurre cuando, en el versículo 17, y él ahí menciona 430 años después de Abraham. Apreciados amigos, este es un anuncio solemne que Dios realiza a Israel de la ley moral divina y la entrega por medio de ¿quién? De Moisés, de estatutos civiles y de un código para dirigir sus ceremonias religiosas. Debemos recordar algo importante. ¿Te acuerdas que el Antiguo Testamento presenta que la ley estaba escrita en sus corazones, que debía estar escrita en su mente y en sus corazones? Bueno, estos hombres de Dios tuvieron antes del Sinaí la ley moral escrita en su corazón, amigos, en cierta medida. Y por lo menos conocían los rudimentos del sistema ceremonial. Entonces, tal vez nosotros debemos recordar algo importante. ¿Qué sucede en realidad a los hijos de Dios en lo que se refiere a la ley que fue nuestro ayo? ¿Qué acontece cuando viene Cristo? Las leyes ceremoniales, amigos, cesaron porque Dios les había señalado un límite. Pues el sacrificio de Cristo ocupó el lugar de todos los sacrificios de animales y por lo tanto terminaron las leyes que reglamentaban dichos sacrificios. Debemos tener en cuenta que el apóstol Pablo en estos textos no está mencionando ni colocando énfasis en la abolición de los 10 mandamientos, como algunos quieren interpretarlos. No, amigos, tengamos cuidado. El apóstol Pablo no está anunciando que aquí se está aboliendo, ¿verdad? Aboliendo el decálogo, la gran ley moral de Dios. Eso no acontece. ¿Saben por qué? Porque mientras perduren los corazones nuevos y las mentes nuevas de los hijos de Dios, la ley divina estará grabada en los corazones de cada uno de ellos. Y eso se mostrará en los caracteres vivientes de los seguidores de Cristo. ¿Qué te parece si en esta mañana le pedimos a Dios que Él pueda ayudarnos a que nosotros podamos tener su ley grabada en nuestra mente, en nuestro corazón? Y que podamos recordar, que solamente, amigos, solamente podemos ser salvos a través de la justicia de Cristo. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque cada mañana tu palabra nos reaviva. Ayúdanos, por favor,
a poder tener tu ley en nuestra mente, en nuestro corazón y poder recordar, Señor, que somos salvos a través de la justificación por la fe en ti. Bendice a cada familia, a cada amigo que está del otro lado de la pantalla. En el nombre de Jesús oramos. Amén.